Hola, yo soy Ana María Palacio y quiero darles la bienvenida a Finanzas para Creativos, un espacio que hemos diseñado para ayudar a artistas, a profesionales creativos y a promotores del arte para que tengan unas finanzas más saludables y que también puedan crecer en otros aspectos de la profesión. Hoy estamos con un invitado que es abogado, que nos va a hablar más sobre cómo manejar el tema de contratos y también cómo proteger las obras como artista. Él es José Daniel Sepúlveda. Lo voy a pedir entonces a José Daniel que nos cuentes un poquitico más sobre ti, cómo te llevó la vida a la profesión. Bueno, un saludo para todos. Ana, muchas gracias por la invitación. Como lo acabas de decir, pues soy abogado, pero hago muchas otras cosas y no me dedico solamente pues a estar todos los días leyendo, redactando contratos y lo que la gente piensa que es la vida aburrida de un abogado. También tengo mis hobbies y mis cosas como todos. Tengo una maestría en propiedad intelectual en la Universidad Externado de Colombia. Desde hace aproximadamente unos 9 años me dedico a todo este tema de propiedad intelectual y realmente es el tema que me apasiona a mí del derecho. Yo puedo hacer muchas otras cosas, por ejemplo, derecho de sucesiones, familia, derecho laboral, algunos temas empresariales, pero lo que realmente hago con más gusto son los temas de propiedad intelectual. ¿Cómo llegué a trabajar en esto? Pues yo trabajaba en la Cámara de Comercio de Medellín, llevaba 5 años trabajando allá y de la universidad de la cual egresé me llaman y me dicen: ve, José Daniel, tenemos una vacante para el cargo de propiedad intelectual, no queremos hacer un proceso de selección, queremos buscar la gente que nosotros pensamos que se puede como acomodar al cargo y a lo que nosotros queremos en la universidad, no sabemos si te interesa. Entonces en ese momento yo tenía pues alguna experiencia con derecho marcario, pero no tanto con este tema de derechos de autor, derechos conexos de artistas, intérpretes, y yo decido asumir el reto. Yo les dije con toda sinceridad, no soy experto, tengo conocimiento en algunos temas, y me dijeron: no, aquí vamos a aprender en conjunto, y desde ahí me empecé a dedicar a todo el tema de propiedad intelectual, y hoy en día puedo decir que soy una persona pues, que asesora a emprendedores, a artistas y a empresas de diferentes sectores en estos temas de propiedad intelectual. Súper bacano. Yo sé que trabajas con empresas de diferentes sectores, que trabajas con software, pero también tienes experiencia trabajando con artistas. Sé que has trabajado con Neverland, con la Escuela de Teatro Musical, con los grafiteros de la Comuna 13, y sé que has trabajado en otros proyectos con artistas. De pronto, si me puedes contar un poquitico más cómo ha sido ese acercamiento. Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de asesorar, como tú bien lo dices, varias empresas y artistas como tal, inclusive grupos de artistas, donde hemos tratado de proteger estas creaciones provenientes del intelecto humano, que pueden ser guiones, pueden ser interpretaciones de actores, actrices, pueden ser obras musicales que se crean a veces, por ejemplo, para un musical o para cierto tipo de producciones donde se necesitan este tipo de creaciones, o inclusive muchas veces gestionar derechos de creaciones preexistentes, como por ejemplo una canción la cual necesitamos sincronizar en un video, en una obra específica, y necesitamos solicitar a veces la autorización de ese tercero que tiene los derechos de explotación o patrimoniales sobre esa obra para poder sincronizarla en una obra audiovisual propia, por ejemplo. Entonces sí, he tenido la oportunidad de trabajar con Neverland, como tú bien lo dices. He tenido la oportunidad de trabajar con una empresa que se llama 360 Worldwide Entertainment, que es una empresa que se dedica también a muchos temas creativos de personajes, universos para diferentes tipos de eventos, e inclusive en la industria musical actualmente soy del equipo jurídico de Ryan Castro, pues, que es un reggaetonero muy reconocido hoy en día en Colombia. Entonces sí, he tenido la oportunidad de trabajar en este tema artístico en diferentes, por decirlo así, facetas, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista artístico, de creación como tal, de obras artísticas, y también desde el punto de vista de derechos conexos o interpretaciones con temas de teatro. En la universidad, cuando trabajaba, también hacía toda la gestión de derechos de las obras de teatro que hacía el grupo de teatro de la universidad en esa época. Quiero que le comentes a los artistas que de pronto a veces quieren dedicarse solo a su obra, pero obviamente para desempeñarse como artistas no hay que dejar de lado otro mundo que a veces no queremos, que es el tema legal, que es el tema de las finanzas,
quiero que les comentes más el por qué se deben de fijar bastante en todo el tema de propiedad intelectual en las industrias creativas. ¿Por qué le deben dar más importancia? Sí, esa es una excelente pregunta que no sé si haya una respuesta exacta para poder responderla, pero sí quisiera contarlo como desde mi experiencia y desde algunas situaciones que he vivido con algunos artistas a lo largo de mi ejercicio profesional. Miren, yo creo que no hay nada más importante para un artista que el reconocimiento. Yo pienso que independientemente de que sea un artista plástico, de que sea un actor, de que sea un cantante, imagínense el artista que sea, lo más importante para el artista yo pienso que es el reconocimiento. Es decir, que se reconozca esa creación como propia de ese artista y que de acuerdo a la valoración que le vayan dando a esas obras o a esas creaciones de esa persona, pues obviamente su reconocimiento en el medio, en el mercado, en el sector, como tú lo quieras mencionar, vaya creciendo y la persona cada vez vaya teniendo como una especie de goodwill o nombre dentro de la industria que se va a ir valorando con el tiempo. Entonces, a veces la gente se centra mucho en su obra y en ganar ese reconocimiento, pero yo también sé que las industrias creativas y el sector artístico es un sector muy relajado. Y a veces decimos, no, yo me quiero dedicar a mis obras, pero entonces no, qué pereza esas cosas legales, de contratos, de tener que negociar con X o con Y, yo no quiero hacer eso, qué pereza. Pero miren que es necesario, inclusive la vida y el mismo mercado, ese mismo reconocimiento, los va a ir obligando a que tengan que ser unos artistas integrales, también desde el punto de vista de lo que es la negociación, los contratos, las cosas que tengan que hacer con sus obras o con sus creaciones. Te doy un ejemplo. Yo desde hace unos 7 años soy el abogado de varios grafiteros de la Comuna 3, de los más famosos, Chota, Yesgraf, muchos de los que la mayoría de la gente conoce. Y mira que ellos también eran así, eran muy tranquilos, eran muy relajados porque sí, ya tenían cierto reconocimiento, cierta fama, el Graffiti Tour, cada vez mucha más gente yendo a hacer el Graffiti Tour, todo eso, y ellos empezaron a tener una serie de problemas, y es que muchas de las obras que ellos tenían en sus galerías y en sus tiendas allá en el barrio, que eran tiendas que estaban en el Graffiti Tour como tal, donde toda la gente entraba, las empezaron a ver en páginas web y en tiendas online donde supuestamente hacían obras artísticas y las mandaban a cualquier parte del mundo, cuando realmente eran una reproducción o una copia de obras que ellos estaban exhibiendo en su galería. Entonces me dijeron, José, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí ellos empezaron a ver la necesidad de no solamente hacer contratos con las personas que le vendían los cuadros, las obras de arte, las cosas, sino de empezar a proteger también todas las creaciones en debida forma, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y ahorita vamos a entrar más en materia sobre eso, porque cuando uno dice a nivel mundial, de pronto todos pensarán, no, es que es muy difícil, porque si no lo tengo protegido en Colombia, ¿cómo voy yo a protegerlo, no sé, en Estados Unidos, que de pronto venga un griego y me vaya a comprar un cuadro, o en Australia, o en Japón? Ahora vamos a entrar más en materia, pero solamente como para anticipar, el derecho de autor tiene una protección automática en casi que todos los países del mundo, por algo que se llama el Convenio de Berna. El Convenio de Berna es un convenio de hace más de un siglo, al cual están adheridos más de 190 países, y eso significa, o a través de ese convenio, lo que podemos nosotros hacer o de lo que nos beneficiamos como artistas o como creadores de cualquier tipo de obra, en este caso artísticas, es que una vez yo creo la obra, yo ya tengo derechos de autor, no necesito registrarla ni hacer ningún otro trámite adicional para que esto quede protegido. Y tiene una protección automática en esos más de 190 países a nivel mundial. Entonces, independientemente de que la obra sea de nacionalidad, por decirlo así, colombiana, mi obra queda protegida en Rusia, en Estados Unidos, en Australia, y si están infringiendo mis derechos de autor o mis derechos conexos en esos países, yo tengo cómo reclamar. Bueno, eso me parece muy curioso porque yo tenía pensado que, claro, el artista hacía su obra y tenía que empezar como, no sé, a registrar un montón de cosas para realmente tener protección, y precisamente eso era lo que te quería preguntar, si el artista tenía que empezar a realizar algún proceso para protegerlo, o cuando te hablan de registro de marca es porque la protección es distinta a lo que estás hablando ahora. Listo, mira, ahí estamos mezclando dos cosas que son diferentes. Son diferentes. Una cosa es el derecho de autor, que el derecho de autor
es básicamente los derechos que tienen los creadores o inventores de ciertas o desarrolladores de ciertas obras que son protegibles vía derecho de autor, como por ejemplo una pintura, una escultura, el software es protegible vía derecho de autor, una obra cinematográfica, llámenlo ustedes cinematográfica, audiovisual, cortometraje, etcétera, todo eso es protegible vía derecho de autor. Uno de los principios del derecho de autor es la protección automática, es decir, tú no necesitas de solemnidades ni de trámites para que nazca el derecho. El derecho nace desde el momento en el que yo creo la obra, es decir, tú ahí puedes estar tomando nota de la entrevista, de una clase, es más, de esta grabación que están haciendo, una vez la grabación queda fijada en un soporte, que puede ser un archivo MP3, MP4, no sé qué tipo de extensión sea el archivo, desde que queda fijada ya hay una protección. Y esas personas que hicieron la fijación, que después hacen la edición, todo eso, son los que tienen unos derechos sobre esas obras audiovisuales, por ejemplo. Entonces, desde ese momento ya hay protección. Lo que pasa es que si hay unos trámites que se hacen, por ejemplo, en Colombia ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que hay gente que registra las obras, pero esto es más un tema que llamamos los abogados de oponibilidad. ¿Qué significa oponibilidad en palabras muy comunes? Simplemente un medio de prueba frente a terceros de que efectivamente esa obra es mía, yo la creé y fui y la registré. Pero eso no significa que una persona que tenga una obra registrada no se admita prueba en contrario para que otra persona pruebe que realmente es el autor. Entonces, el derecho nace desde el momento en que yo creo la obra o la fijo en un soporte, que puede ser en papel, puede ser un archivo, como les acabo de decir. Entonces, el derecho de autor es automático desde el momento en que creo la obra. Y ojo con esto, las ideas no se protegen, porque hay muchas personas que piensan que las ideas se protegen y las ideas no se protegen. Yo puedo tener una idea de, por ejemplo, hablemos de obras teatrales. No, es que estamos en una época donde ya se avecina diciembre y resulta que estamos trabajando, tenemos la idea de hacer un musical que tenga una temática X, porque este año fue muy importante tal cosa. Puede que en Rusia, en China, en Australia, en Estados Unidos haya un director de teatro que esté pensando en una idea muy similar. Puede que las dos entidades, organizaciones que se dedican a producciones teatrales realicen un musical navideño con una misma temática, pero la obra no va a ser igual. La idea es la misma, pero la obra es distinta. Entonces mira que las ideas no se protegen. Puede haber 100 personas, 1000 personas, 1 millón de personas en el mundo con la misma idea, pero al momento de la fijación de esa idea, sea en un soporte o sea en un libreto, lo que sea, esas obras van a tener diferencias. Y eso es lo que se protege, la originalidad de la obra, más no que sea novedosa. Son dos cosas diferentes, novedad y originalidad. A mí me parece eso muy curioso. Yo pensé que realmente sí se tenía que hacer como un proceso más legal y con N cantidad de pasos, pero entonces quiere decir que así hace una obra y yo vaya y la registre, pero realmente tú fuiste el creador, no tendría peso que yo la haya registrado, porque realmente tú podrías luego probar que realmente tú eres el autor y con eso sería más, o sea, sería más fuerte que lo que yo tenga por escrito. Exactamente, mira, en derecho de autor casi que la mayoría de litigios que se refieren a lo que se llama el derecho de paternidad, es decir, quién es el autor de la obra o autores, porque puede haber coautores, se resuelven desde el punto de vista cronológico. Y es que puede que Ana María haya llevado a la Dirección Nacional de Derecho de Autor o haya radicado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor el registro de una obra que está diciendo que es obra propia, obra de ella. Pero si yo demuestro que yo desde antes de ese registro había puesto en conocimiento de Ana María un libreto, por ejemplo, que ya fui registrado como una obra literaria en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y tengo un correo electrónico donde yo muestro que ya existía esa obra, que yo la había escrito, que le estoy solicitando a ella una opinión, unos ajustes, unos arreglos, por decirlo así, yo podría fácilmente en un proceso judicial conseguir que un juez indique que realmente la autoría está bajo mi persona, es decir, que yo soy el verdadero autor independientemente de que Ana María lo haya registrado. Como te dije ahora hace un momento, ese registro es una presunción, es decir, quien haya registrado la obra y salga como autor en ese registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor se presume autor, salvo que haya una prueba en contrario o que haya una decisión judicial donde sea otra persona quien se acredite o quien se nombre como autor de esa obra en específico. Bueno, y ahorita me estabas diciendo, cuando lanzamos esa pregunta sobre la propiedad intelectual, me dijiste, y ya esa otra parte de la marca es un tema completamente diferente.
ahí sí el proceso es distinto y, por ejemplo, no sé, nuestros productores que son de Quinta Esencia, que supongamos que el día de mañana quieran empezar a registrar la marca, ¿qué deben de hacer ellos? Porque sé que muchos artistas crean también sus emprendimientos o sus colectivos y quieren hacer el registro de marca, entonces, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Listo, a diferencia del derecho de autor, los derechos marcarios, los derechos, por ejemplo, sobre patentes, sobre diseños industriales, esos derechos sí son registrables, es decir, que el derecho nace desde el momento en que queda registrada la marca, el diseño industrial, la patente de una tecnología, de una invención, etc. Entonces, esa es la diferencia principal entre los derechos que se conocen como derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales, y lo que se conoce como derecho de autor, y es que el derecho nace en el derecho de autor desde el momento en que se crea la obra, mientras que para una marca, una patente, un diseño industrial, desde el momento en que la autoridad nacional competente, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, me otorga un registro, o me concede una marca, o me concede una patente. Entonces, si en estos momentos, por ejemplo, cualquier colectivo de artistas quisiera registrar una marca, o inclusive yo tengo, por ejemplo, marcas de artistas que son una persona natural, como por ejemplo los grafiteros de la Comuna 13, lo que es Chota 13, Yesgraf, John Topo, todos ellos, cada uno tiene su marca registrada, y ellos lo que registran es, por ejemplo, la firma que hacen en las obras, que son unas firmas muy características. ¿Para qué? Para que nadie más vaya a utilizar ese mismo signo distintivo en una obra artística, cualquier otro tipo de cosa, y los puedan a ellos identificar como con ese signo distintivo que la gente puede empezar a reconocer en cada una de las obras artísticas. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita obviamente tener definido qué marca voy a registrar. Si ellos, por ejemplo, se llaman Quinta Esencia, si tienen un isotipo, una especie de logo o etiqueta, entonces tener ese archivo ya en JPG, hacer una buena consulta de anterioridades o de antecedentes marcarios, que es lo realmente importante en esos procesos, donde una persona experta en reglas de cotejo marcario te dice cuál es la viabilidad del registro. Nadie te va a poder garantizar que la marca va a quedar registrada, pero sí te pueden decir, mira, de acuerdo a lo que es registrado hoy en día, tiene estas probabilidades, o definitivamente hay una marca igual o muy similar ya registrada, mejor agrégale algo, quítale esto, o definitivamente rediseña la marca, porque si no es una marca que todavía tiene un reconocimiento en el mercado muy grande, es bueno que mejor la rediseñes, porque hay muchas marcas muy parecidas. O si a veces de pronto son marcas que tienen expresiones genéricas, como por ejemplo teatro. Si yo registro Teatro Medellín, la expresión teatro para temas artísticos, musicales, etcétera, es común, y puede que haya muchas organizaciones, muchas empresas que tengan esa misma expresión. Entonces la recomendación siempre de la persona que sabe derecho marcario es elimina esa palabra y simplemente registra lo otro. Por ejemplo, en Medellín yo conozco una escuela de teatro musical que se llama Neverland, que no tiene la palabra teatro por ningún lado. De pronto dirán escuela de teatro musical o lo que sea, pero en caso tal de que esa marca quede registrada, pues uno la registra Neverland, porque es una marca de fantasía, entre comillas. Si yo digo Neverland, nada tiene que ver con teatro, con música, puede ser cualquier cosa, por lo tanto es una marca fuerte. Pero cuando yo registro jabón para jabones, pues aparte de que me la van a negar, porque es una expresión genérica y no me puedo apropiar de ella, pues es una marca débil, porque mucha gente va a tener marcas con esa misma expresión, que es lo que pasa con las mascotas. No sé si ustedes ven que la mayoría de establecimientos que tienen que ver con veterinarias, con agroinsumos y venta de cuidos, concentrados, cosas de aseo para mascotas, casi todas tienen PET. Entonces, esas son marcas débiles, porque al todas tener PET, uno las puede confundir muy fácilmente. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, y ya después todo un proceso que se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se radica el trámite, se responden unas oposiciones en caso tal de que hayan, o unas objeciones en el examen de forma o de fondo de la Superintendencia, para que finalmente se emita una resolución concediendo o negando el registro. Pero ese derecho sobre la marca sí nace con el registro. Sí nace a diferencia de los derechos de autor. Ok, perfecto. Y yo sé que pues muchos artistas o muchos emprendedores alrededor del arte, una de las cosas que han pensado o que están pensando hacer es hacer ese registro de marca. Y yo sé que muchos se van a preocupar por, uno, los costos.
¿cierto? Porque claro, hay personas también involucradas revisando que efectivamente tu marca sí sea viable para el registro. Entonces, en este momento podríamos decir que cómo podrían estar variando los costos para los artistas que quieran registrar esa marca. Mira, ese tema de los costos frente a quien pueda asesorar a los artistas para hacer todo el proceso es muy relativo. Porque hay personas que pueden cobrar muy caro por el proceso, como hay otros que casi que pueden regalar el proceso. El único consejo que les doy es busquen una persona que realmente conozca derecho marcario, que tenga por lo menos unas más de 100 marcas registradas, para que sea una persona que ya tenga experiencia en hacerlo, porque yo te lo digo sinceramente pues de las personas que van a ver esta entrevista, y es que hacer el registro de marca no es difícil, es llenar un formulario, pero lo que realmente vale ahí, el conocimiento que realmente vale es hacer la consulta de antecedentes marcarios para realmente determinar la viabilidad del registro de marca y no perder tiempo y dinero. Y esa consulta de antecedentes marcarios tiene sus particularidades, porque la gente dice, no, eso es como buscar un nombre en la Cámara de Comercio, y no es así, porque las cámaras de comercio lo que hacen es verificar la homonimia. ¿Qué es la homonimia? Es que se escribe igual. Entonces yo voy a registrar Neverland en la Cámara de Comercio y no hay ningún otro Neverland, listo, me queda registrado tanto. Pero entonces si yo ya después de conocer Neverland, Escuela de Teatro Musical, voy a ir a registrar Neverland, pero con B de burro, por ejemplo, me va a quedar registrado, porque puede que suene igual, pero se escribe diferente. Y lo que la Cámara de Comercio verifica es la homonimia, no la homofonía. Ni tampoco le interesa el aspecto conceptual de la marca, que evoca la marca. Eso no le interesa. Mientras que en un registro de marca eso sí importa. Si ya está registrada Neverland y yo voy a ir a registrar Neverland con B larga, ahí la Superintendencia de Industria y Comercio me va a decir, bueno, se escribe diferente, puede que la otra tenga Never, espacio Land, la suya sea pegada y con B larga, pero el consumidor se va a confundir porque las dos se van a pronunciar Neverland, Neverland. No tiene cómo diferenciar. Y normalmente el consumidor asocia las marcas por cómo las escucha. Entonces, a no ser de que sea una marca notoria con un símbolo como por ejemplo el chulo de Nike o cosas así, pero normalmente la gente cómo asocia las marcas por cómo las escucha. Entonces ahí te la van a negar. Entonces esa consulta de antecedentes marcarios se tiene que hacer teniendo en cuenta la parte gramatical, es decir, letras y números que componen las expresiones o la marca, desde la parte visual, también los logotipos, los dibujos o figuras que tenga la marca como tal, e inclusive desde la parte conceptual. Desde la parte conceptual también. Les doy un ejemplo desde la parte conceptual. Yo defiendo una marca de una IPS de telemedicina muy famosa a nivel nacional que se llama Hola Doctor. Resulta que tenemos más de 6 marcas registradas, Hola Salud, Hola Doctor, en temas de telemedicina, atención en salud, todo ese tipo de servicios. Y han intentado registrar en Colombia Aló Doctor, Hi Doctor, Hello Doctor, etc. Y nosotros nos oponemos a todos esos registros y logramos que la superintendencia nos dé la razón, indicando que efectivamente desde el aspecto conceptual son marcas iguales porque son como el saludo de un profesional de la salud con una persona. Entonces, es que Hi es en inglés, sí, no importa, pero evoca lo mismo. Aló evoca lo mismo, comunicación o saludo de una persona a través de un medio de comunicación con un profesional de la salud. Entonces, inclusive esa parte conceptual también es importante. Entonces, eso es lo que muchas personas no saben, entonces te dicen, sí, yo te asesoro con el registro de marca, pero realmente a veces dejan, me perdonan la expresión, embalados los clientes porque les niegan una marca y ya después dicen, es que yo no había visto esa, porque no habían aplicado toda la regla de registro marcario. Entonces le toca no volver a pagar, le toca volver a empezar el proceso, que no es, en estos momentos está muy demorado, un registro de marcas está demorando entre 1 año y medio y 2 años aproximadamente, la superintendencia está muy demorada en los trámites, entonces te toca volver a iniciar el proceso y volver a pagar porque las tasas no te las devuelven. Y ahí te hago una cuña porque eso fue pues como lo primero que me preguntaste, los precios. Ahí se pagan, entonces unos honorarios a la persona que quieres contratar para que te ayude con todo el proceso y además de eso se pagan unas tasas oficiales a la superintendencia. Hoy en día una empresa que sea micro, pequeña o mediana que da el certificado de Cámara de Comercio sale, que es mi pyme, el registro de la marca en una clase te sale aproximadamente en 878.000 pesos.
Si vas a adicionar clases, una clase puede ser la 41, que es temas, por ejemplo, culturales, educativos, de entretenimiento. Si lo vas a registrar en clases adicionales, por cada clase adicional tiene un valor aproximado de unos 460.000 pesos. Entonces, eso depende de en cuántas clases vayas a solicitar el registro. Y tú dijiste algo que me pareció interesante ahora, y pues yo tengo el concepto de que no solamente es suficiente con registrar la marca y ya, sino que tiene que haber un proceso continuo, y no sé si está relacionado a lo que mencionabas hace un momento, que es que tú defiendes la marca. Mira, te lo voy a explicar con una analogía. Para que en un lenguaje muy sencillo todos entendamos. Tener una marca registrada y no vigilarla o no cuidarla es como tener un carro sin llaves. ¿Por qué? Porque sí, tú puedes tener la marca registrada, pero ¿cuál es el principal objetivo por el cual tú registras la marca? Es para que nadie más se vaya a llamar igual o similar a ti o a tu empresa que tiene la titularidad de esa marca. ¿Yo por qué quiero registrar Neverland? No, porque yo no quiero que haya otra empresa u organización que se dedique a teatro musical, a temas artísticos, no sé cómo se digan, folclóricos, pues, todo este tema de artístico como tal y de artes escénicas que en Colombia se llame igual o similar. Entonces, cuando yo registro la marca, precisamente es para evitar eso. Inclusive, no solamente para evitar el registro de otras marcas similares, sino para evitar infracciones. Ejemplo, volvemos otra vez a Neverland. El Neverland con la B de vaca y el Neverland con B larga. Resulta que nos damos cuenta que hay un Neverland con B larga en Barranquilla. Y resulta que el Neverland original, por decirlo así, está en Medellín. Yo con ese registro de marca, independientemente de que ellos no la tengan registrada ni la hayan solicitado, puedo decirle, señores Neverland SAS de Barranquilla, tengo esta marca registrada en Colombia, tengo un derecho exclusivo sobre esa marca para estos productos o servicios, por lo tanto, cambie su identidad marcaria porque usted está generando una confusión en los consumidores de este tipo de servicios educativos, por ejemplo. Entonces, ese registro me sirve para eso, y en caso tal de que ellos no lleguen a cambiar esa identidad marcaria, yo puedo iniciar una acción legal, que es una acción por infracción de derechos de marca o marcarios, y buscar que un juez les ordene a ellos cambiar su identidad marcaria, es decir, dejar de que sigan explotando esa expresión, y además de eso, si yo pruebo unos perjuicios, que me indemnicen por los perjuicios que me han causado. Entonces, para eso es que sirve un registro de marca. Pero si una vez me queda registrada, yo guardo el certificado y simplemente me desentendí y no hago nada con eso, pues hasta ahí es lo que te explicaba del carro. Es como tener un carro pero sin las llaves porque no lo estoy usando. Uno lo tiene que usar. ¿Qué hacemos los abogados que nos dedicamos a este tema de las marcas? Por lo menos en nuestra oficina nosotros pagamos un software donde tenemos más de 350 marcas que hemos registrado de clientes, y ese software nos avisa cada que sale una gaceta de propiedad industrial con todas las marcas que se solicitan, nos avisa sobre similitudes altas, bajas o medias. Nos dice, mira, hay una marca muy parecida a esta, revise a ver si se va a oponer, si no se va a oponer. E inclusive también tenemos software que en buscadores y en redes sociales identifica expresiones muy similares a las marcas de nuestros clientes, que nos avisa cada cierto tiempo, mira, hay una página web, hay un perfil de esta red social con esta expresión, con estas cosas, y ahí nosotros miramos en qué país está, qué servicios ofrecen, para poder decirle a nuestro cliente, mire, pueden que estén cometiendo infracciones frente a su marca aquí en Colombia. Por lo tanto, si usted quiere ejercer alguna acción legal o mandarle esta carta, hacer esto, lo puede hacer, porque usted tiene el derecho exclusivo de utilizarla. Y de pronto puede que hayan personas que nos estén viendo, que estén pensando en todo el proceso de hacer registro de marca. Ya nos hablaste de los costos que pueden generarse entonces para empezar a hacer el proceso de registro de marca, y ya estamos entonces conociendo que se tiene que hacer ese tema de defender la marca. Si alguien quiere realizar todo ese proceso y obviamente va a tener en cuenta a largo plazo qué va a pasar con su marca, ¿cómo son los costos? O sea, ¿cuáles son los costos o bueno, el valor que tenían que tener en mente para hacer esa defensa de la marca? Miren, no hay unos costos que no les pueda decir fijos como mensuales, porque es muy difícil. Yo me puedo encontrar muchas cosas similares como puede que no. De hecho, hay algunas expresiones o partes de marcas que son de pronto muy comunes o que a nosotros nos dan de pronto como muchos ingresos porque son muy cortas. No sé, las personas que de pronto ya han ido a San Andrés seguramente conocen que allá hay un almacén que se llama Almacenes JR, que es muy famoso porque vende temas de confitería, productos de belleza, maquillaje para mujeres muy baratos.
ellos tienen como 10 establecimientos de comercio en San Andrés muy grandes, donde la gente compra todo esto muy barato porque allá sin IVA, pues, Puerto Libre. Entonces, es una expresión muy cortica, JR, que vende productos cosméticos, confitería, productos de belleza, bebidas alcohólicas. Entonces, claro, hacer una expresión tan corta, hay muchas solicitudes en el año que son muy similares a JR, que utilizan ese JR para vender alguno de esos productos, comercializar algunos de esos productos, y puede ser una empresa que al año esté presentando de 10 a 15 oposiciones a registros, por ejemplo. Como hay otras que no son tan comunes y que definitivamente quien diseñó, creó, hizo toda la parte como conceptual de la marca, lo hizo también en el sentido de que es una marca totalmente de fantasía que a nadie más se le ocurrió utilizarla. Entonces puede que en 2-3 años no pase nada con esa marca después de que se registra. Entonces es algo muy relativo, pero que es bueno que de todas maneras entiendan que después de que la marca queda registrada, puede acarrear algún costo desde el punto de vista de su defensa, sea porque estén solicitando marcas muy similares o porque alguien esté explotando un nombre comercial o un signo distintivo igual, idéntico o similar al que está registrado para productos o servicios iguales o similares, y que se le tenga que enviar alguna carta o alguna comunicación para que lo deje de hacer. Entonces, no te puedo dar un valor exacto porque es muy subjetivo dependiendo de cada una de las marcas, pero sí por lo menos tener conciencia de que a lo largo del tiempo algún gasto se va a generar para la defensa de esa marca. Ahí lo que tiene que hacer el artista o la persona es ponderar y decir, bueno, si definitivamente yo quiero consolidar esta marca, que nadie más la use, que no se me vulgarice la marca, por decirlo así, pues eso igual implica una inversión. Entonces, esa es como la ponderación que se debe hacer para poder tomar ese tipo de decisiones frente a registrar una marca o no y las implicaciones que tiene. Ahora sí quiero que ahondemos un poquito en, pues ya nos has ido dando pistas, pero como desde tu experiencia, sobre todo con los artistas, ¿cuáles son los errores más comunes que ves al momento de proteger la marca o al momento de manejar los derechos de autor, desde lo que has vivido tú? Bueno, una de las cosas más comunes, y es por ser un sector a veces como tan light, tan relajado, no, todos somos amigos, nos gusta esto, las cosas, aquí no va a haber ningún problema, es la falta de firma en los contratos. Y eso no solamente es desde el punto de vista de los artistas, sino también desde las organizaciones que los contratan a veces. ¿Por qué? Porque casi que finalmente cada obra, independientemente de la destinación o la finalidad que le vaya a dar el artista, todas las obras pueden ser explotadas económicamente o tienen unos derechos o facultades de explotación, que no necesariamente la explotación tiene que ser económica. Ejemplo, resulta que Ana María es una artista muy buena, se ha dedicado al dibujo o a las obras artísticas en acuarela durante mucho tiempo, perfeccionó la técnica, etcétera, lo hace muy bien, y ella tiene, no sé, 20 obras en un estudio en su casa guardadas, obras inéditas, nadie las conoce. Si yo soy amigo de Ana María, llego a su casa una vez y digo, uy Ana, no, qué chévere todo esto que tenés, me encanta esta obra que pintaste, eso hace cuánto lo hiciste, no hace tanto tiempo, tanto, le tomo una fotografía y después esa obra fijada, plasmada en esa fotografía, yo la monto en una página web, en un perfil de cosas artísticas que yo tenga, etcétera. Independientemente de que vos la destinación que le hayas dado como autora de esa obra no haya sido una explotación económica desde el punto de vista de que te genere un ingreso económico, ahí sí te están vulnerando un derecho patrimonial que es el derecho de comunicación pública y un derecho moral de ineditud, porque fue decisión tuya mantenerla inédita, que no se conociera públicamente, sino estando en tu casa simplemente que la conocieran tus amigos y tu círculo cercano. Entonces mira que inclusive ni siquiera importa la destinación que yo le dé a la obra, yo tengo que tener muy claro que yo tengo unos derechos patrimoniales o de explotación de la obra que nadie me los puede vulnerar si yo no los he cedido por escrito o transferido por escrito. Entonces ahí en ese caso... No la pueden barrar sin darse cuenta si quiere. Exacto, entonces ahí en ese caso yo podría perfectamente iniciar un proceso contra esa persona y decirle, mire, usted infringió, violentó mi derecho de comunicación pública patrimonial, mi derecho de ineditud, un derecho moral,
inclusive puede hasta violentar el derecho a la paternidad de la obra porque la publicó y no dijo que la autora o la artista había sido Ana María la que elaboró la obra como tal. Entonces, ese tipo de cosas se pueden demandar y esa otra persona se puede ver involucrada en un proceso judicial donde la pueden condenar por violación a derechos morales y patrimoniales de autor. De hecho, hay un fotógrafo muy famoso en Bogotá, no voy a decir el nombre, pero las personas que saben, que se dedican a temas de derecho de autor, saben a quién me refiero, que el abogado de él, inclusive pues es un abogado muy famoso en temas de propiedad intelectual en Colombia, ha sido director de Psycho así dentro de varias cosas, y este fotógrafo que se dedica a tomar fotografías panorámicas de ciudades y de ciertos paisajes, lo que hace es que sube esas fotografías que él toma a ciertas plataformas en internet. Y cualquier incauto del área de marketing, publicidad, mercadeo de cualquier empresa utiliza esas plataformas, ve la fotografía y dice, no, yo necesito esto para tal obra o para tal cosa, lo que sea, y la usa. Esta persona, el autor, después de que se da cuenta de que la usaron, va y les dice, mire, los voy a demandar porque ustedes utilizaron sin autorización la obra y la publicaron en su página web, en su red social, en su canal de YouTube, etcétera, o le imprimieron unos libros que dieron en diciembre a los clientes, etcétera, lo que sea. Por lo tanto, a mí nunca me pidieron autorización y yo por cada fotografía que tomo de este tipo de cosas, como soy un fotógrafo reconocido, cobro X millones de pesos. Por lo tanto, indemníceme por los derechos patrimoniales que violentó porque usted utilizó esa obra sin autorización, la reprodujo, la comunicó públicamente, la distribuyó porque si está vendiendo los libros o las obras donde la utilizó, la está distribuyendo. Entonces miren que muchas veces nosotros podemos estar infringiendo derechos de autor sin saber, y eso es otro error muy importante que me gustaría que hablemos de eso, y es porque no todo lo que está en internet o no todo lo que es de acceso público significa que yo lo pueda utilizar de la forma que yo quiero. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que yo tenga acceso a la obra y otra cosa es que yo la pueda utilizar como yo quiera. Son dos cosas totalmente distintas. Pero la gente, normalmente nosotros confundimos el hecho de que yo puedo acceder a través de Google Imágenes a una serie de fotografías, entonces como está en internet es gratis, la puedo utilizar para lo que quiera, inclusive con fines económicos, y así no funciona. Entonces, ese tema de los contratos, de saber inclusive qué derechos tengo yo como artista sobre mis obras es muy importante, que me gustaría que ahondáramos como en ese tipo de derechos para que todos conozcan qué puede hacer otra persona que no es titular de los derechos con una obra y qué puede hacer. Pues no sé si vamos por la misma ruta, pero es que precisamente nosotros como artistas, lo que tú decías ahora, queremos ser más relajados, más light, a veces somos más confiados con nuestro trabajo, entonces nos olvidamos de otras cosas, ¿sí? Pero es que también es desconocimiento y es que nos entregan un contrato o nos piden un contrato y no sabemos qué empezar a revisar, como cuáles cláusulas específicas tengo que tener cuidado o debo de incluir. No sé si vamos por la misma ruta, pero me dices de pronto si vamos por ahí y podemos empezar a hablar de eso. Listo, soy artista, me pidieron un contrato o me entregaron un contrato, ¿qué debo de revisar o qué debo de tener en cuenta ahí? Sí, vamos por la misma ruta y ahí puedo aprovechar para explicarte ese tema de los derechos porque efectivamente esos derechos son los que se tienen que dejar muy claro en ese contrato quién va a quedar con la titularidad de ellos. Los derechos de autor se dividen en dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos morales? Son el derecho a la paternidad de la obra, es decir, quién es el autor o creador de la obra. Entonces, Ana María es un artista que hace o elabora obras en acuarela, tanto tiene derecho a la paternidad sobre todas las obras que ella ha pintado. Independientemente de que sean bonitas, feas, el mérito artístico no incide en el derecho de autor. De hecho, cuando uno va a museos en cualquier ciudad del mundo, que por lo menos a mí me gusta mucho hacer turismo como cultural y me gusta ir a los museos o ese tipo pues como de espacios que tienen ciudades, a veces uno entra a galerías de arte y cosas así y uno dice, le dicen a uno, no, esto vale 4 millones de euros. Uno dice, no, pues yo lo pude haber pintado mejor. Pero el mérito de la obra, es decir, el hecho de que a uno le parezca algo bonito
novedoso, feo, lo que sea, llamativo, no significa que no tenga protección vía derecho de autor. Toda obra tiene protección vía derecho de autor. Entonces, esos derechos morales son el derecho a la paternidad, es decir, quién es el autor, quién lo creó, quién lo desarrolló. El derecho de ineditud, de que la persona tiene derecho a decidir si la obra permanece en el ámbito privado, si en algún momento quieren que se conozca su obra públicamente. Está el derecho de modificación, que es que la persona después pueda hacer modificaciones o retirar parte de su obra del público, etc. Bueno, y el derecho de retracto. Está el derecho de retracto, que, por ejemplo, yo puedo ser un columnista de una revista o puedo ser una persona que escribe ensayos de opinión, lo que sea, y puede que vea algo que yo escribí, yo, no sé, ya digo esto funciona de otra manera, o me arrepiento de lo que escribí y todo eso, yo me puedo retractar y es un derecho que solamente tengo yo como autor. Entonces, esos 4 derechos son los derechos morales, que son derechos inherentes a la persona, es decir, esos derechos no se negocian. Esos derechos siempre van a ser de Ana María, de José Daniel, de la persona o los coautores que crean las obras. Por lo tanto, siempre van a ser de esas personas, no se pueden ni transferir, ni embargar, negociar, nada. Ejemplo, el Quijote. ¿Quién escribió el Quijote? Miguel de Cervantes. Por allá en el siglo XV, como en 1411, 1412. ¿Quién sigue siendo el autor del Quijote? Miguel de Cervantes. Toda la vida y por toda la eternidad va a ser el autor. ¿Qué es lo que expira, lo que tiene o lo que se puede negociar, por decirlo así, o transar o transferir? Son los derechos patrimoniales, es decir, si él quería, por ejemplo, firmar un contrato de edición con una editorial específica que le imprimiera y distribuyera sus libros, etc., esos sí son derechos disponibles, que es la otra categoría de derechos, que son los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son? El derecho de reproducción. Una reproducción puede ser una fotocopia de un libro, como puede ser una fotografía de una obra artística, como puede ser simplemente el envío de un correo electrónico de un archivo de Word, de PowerPoint, de cualquier programa donde yo pueda dibujar de manera digital, etc. El solo hecho de yo mandar un correo electrónico con un archivo, ya estoy ejerciendo un derecho de reproducción. ¿Por qué? Porque el computador tiene guardado, el computador de donde sale el correo electrónico, tiene guardado el original. Yo subo un archivo al servidor de correo electrónico, ahí ya hay una copia. Y cuando le llega, por ejemplo, a Ana María, que es la destinataria del correo, ese archivo, ella lo descarga y genera otra copia en su computador. Eso es una reproducción, una fotocopia de una misma obra. Que eso era lo que pasaba por allá a principios de 2000, con los que de pronto a muchos de los que nos están viendo les tocó, de esos software de donde uno descargaba música pirata. Bueno, no era pirata realmente, sino sin autorización. Yo me acuerdo que ahí me tocó un software que se llamaba Ares, otro LimeWire. El más famoso en Estados Unidos fue Napster, Grokster, hubo varios. ¿Y qué pasaba? Simplemente yo tenía, por ejemplo, archivos MP3 en mi computador con obras musicales o inclusive audiovisuales, porque también se testaba para películas y todo eso. Y simplemente con darle acepto a los términos y condiciones del software, cualquier persona que, por ejemplo, yo tenía una película, no sé, Garfield, en mi computador y buscaba Garfield, si yo estaba en ese momento con mi computador prendido, esa persona que puede estar en cualquier parte del mundo podía descargar la película Garfield desde mi computador. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Funcionaba que había un servidor central, que era el software, se conectaba al que tenía el archivo, otra persona que estaba solicitando el archivo, entonces generaban mínimo otras 3 copias de una misma obra audiovisual o musical, etc. Porque el que tenía el archivo lo transmitía al servidor principal y ese servidor principal se transmitía a quien estaba descargando la obra audiovisual, por ejemplo. Entonces, en Estados Unidos esos casos fueron muy famosos porque a través de la Suprema Corte de los Estados Unidos fue que se dijo, no, es que ahí hay reproducción no autorizada, inclusive distribución no autorizada y comunicación pública de obras que está vulnerando los derechos, por ejemplo, de Warner Bros., de Walt Disney, de cualquier también disquera, por ejemplo, o agregadora musical. Por lo tanto, ese tipo de software son ilegales y no se permiten. Entonces, en el entorno digital también tenemos que estar muy pendientes de todo eso, por lo que les decía ahora. Pensamos que lo que hay en Internet o a lo que tenemos acceso en Internet
el hecho de que porque tengamos acceso podemos hacer lo que sea con eso y no es así. No. Entonces ese es el derecho por excelencia patrimonial. Otro derecho es el de comunicación pública, de yo poder poner a disposición de varias personas la obra simultáneamente, por ejemplo en una discoteca una obra musical, por ejemplo en un teatro, no sé, nos contrata al Centro Comercial El Tesoro para que hagamos el musical de Navidad que se va a presentar en El Tesoro. El hecho de que se haga, por ejemplo, una fijación, es decir, una grabación de la obra para que después se envíe a las personas o haya gente que la pueda comprar o se le va a dar como recuerdo, por ejemplo, a todos los asistentes a través de un QR, mire, puede descargar aquí la obra para que después la vea, tan lo que sea. Ahí estoy poniendo la obra a disposición de muchas personas. Eso se llama comunicación pública. Y hay otro derecho patrimonial que es el derecho de distribución, que puede ser venta, alquiler o distribución comercial de las obras, que es lo que hacemos ya cuando alquilamos ejemplares o cuando licenciamos o cuando vendemos copias de la obra como tal. Entonces, esos son los derechos patrimoniales que, a diferencia de los morales, la persona que los crea, es decir, el autor, sí se puede desprender de ellos. Y estos no son derechos eternos como los morales, sino que tienen un plazo de protección que en Colombia, por regla general, son 80 años después de la muerte del autor, por regla general. Ya hay otras reglas más específicas de acuerdo al tipo de obra, ciertas cosas. Por ejemplo, las obras audiovisuales o cinematográficas, normalmente el tiempo de duración de los derechos patrimoniales es 50 años después de su primera comunicación al público. 50 años. Entonces, por ejemplo, una película, estamos en el estreno y la primera comunicación al público fue hoy. Entonces, desde hoy se empiezan a contar 50 años para que esos derechos patrimoniales caduquen o se terminen, y desde ahí la obra entra a dominio público, que ya cualquiera la puede usar para cualquier fin. Ahí. José, entonces, como para resumir, digamos, si yo fuera a revisar un checklist, estoy verificando el contrato. Entonces ahí nos dijiste los diferentes tipos que tenemos, ¿cierto? Sí. El moral y el patrimonial, ¿cierto? Sí. Entonces ahora yo tengo el contrato como artista. ¿Qué debo chulear? Está para uno tenerlo ahí en cuenta. Mira, si me están contratando como artista, entonces es porque me están encargando una obra. O sea, que haga una obra artística, que no sé, que sea, por ejemplo, el bailarín en un musical. Un bailarín tiene derechos conexos, que ahorita vamos a hablar qué son los derechos conexos. Que yo soy, por ejemplo, el narrador, no escribí el guión, nada, pero yo soy el que narra la historia como tal, tengo unos derechos conexos de esa narración, etc. Entonces, si a mí me están contratando es porque necesitan que yo cree una obra o interprete una obra como tal, y que esa interpretación obviamente la van a explotar económicamente. Es lo que uno esperaría a través de un contrato. Entonces, obligatorio revisar la cláusula de propiedad intelectual. Normalmente en esa cláusula lo que se dice por regla general es que los derechos de explotación o los derechos patrimoniales de esa obra o de esa interpretación o de esa actuación, de si es un actor, actriz, etc., va a quedar bajo la titularidad del contratante, es decir, de quien está pagando por los derechos o por esa interpretación que vas a hacer vos, por ejemplo, como bailarín o como narrador de la obra como tal. Entonces, siempre revisar eso porque nosotros como artistas podemos cometer el error de decir, miren, yo creé esta obra para tal empresa, firmé un contrato y si no revisé bien no me di cuenta que yo ya me había desprendido de los derechos patrimoniales. Y resulta que esa misma obra resulté yo 2 años después publicándola en otro lado. Entonces, esa empresa me puede decir a mí, mire, es que yo le pagué por eso, usted me cedió todos los derechos, usted tiene unos derechos morales a decir, yo la creé, fue mi obra, etcétera, pero quien tiene los derechos de explotación soy yo como contratante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y lo mismo cuando estamos del otro lado. No somos el artista, pero sí somos la empresa que necesita el artista. Entonces tenemos que cerciorarnos muy bien de que todos los derechos de explotación, esos derechos patrimoniales, queden en cabeza de nosotros para no tener ningún problema a la hora de la comunicación pública, de la distribución, todo eso. Ejemplo, una obra audiovisual como la entrevista que estamos grabando ahora, pues las obras audiovisuales normalmente son las obras más complejas de proteger, porque son obras de obras. Las obras audiovisuales pueden tener un libreto, pueden tener unas interpretaciones de actores, actrices, pueden tener sincronización de obras musicales, pueden tener licencias
por ejemplo, de adaptaciones de obras, que vamos a hacer aquí un musical, pero resulta que eso lo vamos a coger de un cuento que escribió una persona, no sé, por allá en Ucrania, de la Navidad, y lo vamos a adaptar a un musical. Lo mismo que hizo J.K. Rowling con Harry Potter. Ella escribió los libros y ella ¿qué hizo? Autorizó y le dijo a una productora de cine, sí, yo le autorizo para que hagan adaptación de la historia a cine, a una obra cinematográfica audiovisual, y eso se tiene que gestionar. Entonces pasa lo mismo. Con una obra audiovisual, por ejemplo, uno tiene que cerciorarse de que el que canta, el que baila, el actor, el que escribe el libreto, el que narra la historia sea un narrador, etcétera, que todas las personas, los derechos que tienen sobre cada una de esas creaciones finalmente queden en cabeza de un productor o de una persona jurídica natural que es la que va a explotar económicamente la obra. Yo creo que a veces le pasa a muchos artistas que también por tener el proyecto y demás, solo importa cerrar y firmar el contrato y se pierde mucho de vista lo que dices. Entonces más adelante termina utilizando la obra y resulta que por escrito la obra le pertenece a esta empresa que te contrató. Entonces ahí puedes tener problemas legales y económicos después por haber hecho la reproducción. Y otra cosa que yo considero ahí es que también los artistas deben de pensar en su precio dependiendo de eso. Porque es que si yo tengo los derechos para reutilizar mi obra después, es muy diferente a si yo puse toda mi capacidad creativa en eso y a la final quien se queda con los derechos es la empresa. Entonces también yo debo considerar ahí financieramente qué impacto tiene para mí. Exacto, que por ejemplo esa fue una de las cosas que hubo con todo eso de la ley Fanny y Mickey, que eso fue pues, ya hace unos años, pero que los actores, pues el gremio de actores y actrices en Colombia decían, no, es que nosotros somos muy mal remunerados, no hay justicia en la remuneración, en las cosas, porque entonces Caracol Televisión, el grupo Ardila Luli a través de RCN, etcétera, entonces reciclan las telenovelas, hay una retransmisión, no sé cómo se dice específicamente, no es una retransmisión, sino que simplemente vuelven y presentan toda una novela 10 años después, 15 años después, y yo no estoy recibiendo nada por esos ingresos o esos réditos económicos que le está dando a Caracol o a RCN. Y precisamente es eso, de que son contratos a veces mal negociados, porque la gente dice, no, es una novela que yo hice por allá en el 98, a mí me pagaron por allá un dinero, unas cosas, pero resulta que por contrato todo quedó de RCN, de Caracol o de tal productora. Ellos pueden hacer lo que quieran con eso, todavía los derechos patrimoniales no han expirado porque, como te dije, normalmente duran 80 años después de la muerte del autor, o ya para obras audiovisuales y todo esto hay unos plazos específicos dependiendo del caso, pero simplemente es negociar muy bien los contratos, o uno decir, mire, sí se lo sé y todo, pero después de que usted lo explote por 5 años o 10 años, los derechos vuelven a mí o lo que sea. Entonces uno puede inclusive negociar ese tipo de cláusulas muy bien para poder decir, mire, si usted va a tener la explotación de esta obra, pero por este tiempo, ya después de ese tiempo no va a poder explotarla. O si la quiere volver a explotar, entonces bueno, negociemos, lo que sea. Entonces esas son cosas que uno debe tener en cuenta al momento de mirar esos contratos, y no lo que tú dices, firmar por firmar porque me van a pagar ahí ya y necesitan que se firme rápido, todo eso, sino que hay que dimensionar muy bien a futuro con esa obra que puede pasar. Normalmente cuando las obras no son exitosas no pasa nada, pero cuando las obras son exitosas ahí es cuando vienen los problemas. Entonces es mejor ser prevenido y tratar de asesorarse muy bien para que esos contratos, por lo menos la persona que los está firmando los entienda y sepa cuál es el alcance y cuál es la dimensión de lo que está firmando en ese contrato específico. Bueno, yo le quiero agregar otro ingrediente más a todo esto que estamos viendo, y es un tema que se ha vuelto muy famoso ahora, y es la inteligencia artificial. Entonces ya vemos la inteligencia artificial creando obras, creando libros. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la implicación que tiene o qué relación tiene la inteligencia artificial con todo el tema de derechos de autor, de propiedad intelectual? Bueno, mira, tiene mucha relación y tiene mucha incidencia que puede ser positiva o negativa dependiendo desde el punto de vista que lo miremos. Lo primero que hay que aceptar es que hoy en día ya estamos en un mundo en el cual existe algo que se llama inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa
es palabras más, palabras menos, una inteligencia artificial que puede crear, generar, producir, elaborar, inventar, por decirlo así, obras sin necesidad de la intervención humana. Entonces, ejemplo, yo hoy en día puedo ir a Google y poner en Google software de inteligencia artificial para crear mi marca, por ejemplo. Y hay muchísimos que te van a decir, listo, entonces lléneme estos parámetros o dígame X o Y cosas que yo con la información que usted me dé le voy a dar, no sé, 4 o 5 diseños de su marca. Entonces, por ejemplo, ¿ahí quién se está viendo afectado? Todos los publicistas, las personas de marketing que se dedican a creación de marca. ¿Por qué? Porque ya no les van a contratar a ellos, a pagarles una millonada y a decirles, mire, es que la marca suya tiene este significado, tiene que ser con estos colores por tal cosa y todo, porque hay un software que es gratis, se lo va a generar otra persona. ¿Qué pasa? Eso puede ser desde ese punto de vista negativo porque está afectando de pronto como el incentivo a la innovación, a la creación que tenemos las personas per se. Si nosotros no pudiéramos proteger nuestras obras o no pudiéramos explotar o sacarle provecho a nuestras obras, probablemente la cantidad de invenciones o de creaciones que el ser humano desarrolla permanentemente no sean tan seguidas. Pero el hecho de que haya propiedad intelectual, derechos de autor, incentiva a eso, a que nosotros podamos cada vez crear, darle valor a esas creaciones y a eso convertirlo en un bien transable. De decir, mira, yo te creo tu marca porque lo voy a diseñar desde el punto de vista artístico, conceptual, etc. Voy a hacer un trabajo muy importante para que tu marca sea una marca sólida y reconocida. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que afecta mucho ese incentivo a la creación, a creaciones nuevas. Pero yo pienso que también uno le tiene que sacar el lado positivo a todo y decir, miren, es que sí, existe la inteligencia artificial generativa, pero mira que esa inteligencia artificial probablemente no va a ser tan precisa de realmente hacer lo que tú quieres transmitir, lo que quieres hacer, etc. Por lo tanto, esto que vamos a hacer en una empresa de branding, de lo que sea, va a tener mucho más valor porque es algo que estamos pensando de acuerdo a las necesidades que hemos identificado tuyas y realmente lo que tú quieres es lo que necesita el público, las cosas, todo. Puede que el software de inteligencia artificial no llegue a ese detalle. Entonces, eso también puede llevar a que las cosas que haga el ser humano, que sean manuales, que sean no tan parametrizadas, por decirlo así, vayan cobrando un valor mucho más significativo a lo largo del tiempo. Ejemplo, hoy en día yo sigo un montón de cuentas y de cosas de manualidades. Y yo veo que las manualidades y las cosas que ya se hacen a mano y que la gente dice, mire, este no tiene máquina, no tiene nada, ya las venden súper costosas, precisamente por eso, porque es algo hecho a mano, porque no tiene intervención de nada, tanto, entonces es más escaso, es más personalizado, es más lo que sea, entonces toma valor. Entonces yo pienso que uno tiene que mirarle lo positivo y lo negativo, pero sí tiene relación con la propiedad intelectual en el sentido de que solamente según las leyes que hay a nivel mundial, solamente los creadores de obras pueden ser los seres humanos, ni siquiera animales. Una obra creada por una IA no tendría protección. Una obra creada por inteligencia artificial no tendría protección, según la legislación colombiana y de la mayoría de los países del mundo. Entonces no tendría protección. Y otra cosa es que uno tendría que entrar a mirar los términos y condiciones de cada una de esas plataformas que son de inteligencia artificial generativa para ver también con esa obra que me están entregando a mí o que yo estoy empezando a utilizar, por ejemplo, como una marca, ellos qué pueden hacer con eso, si eso es algo exclusivo mío o no. Porque puede ser que yo crea que es algo exclusivo que la inteligencia artificial generó, construyó, elaboró para explotación mía, pero puede que los términos y condiciones, que es el contrato que yo firmo con esa plataforma específico, ellos digan, esa obra yo la puedo reciclar, adaptar, o inclusive utilizar para otra cosa, y que yo me encuentre esa misma marca muy similar en otra cosa distinta. Entonces, no solamente es el uso, sino aprender los términos y condiciones de ese uso que yo le voy a dar a esas plataformas de inteligencia artificial. Ya estamos llegando hacia el final del episodio. Ya hemos hablado entonces de lo que es la propiedad intelectual, de la diferencia entre los derechos de autor y la parte de registro de marca. Y ya hemos ido agregando otras cositas con respecto a las obras en internet, a la inteligencia artificial. Quiero llegar a una parte, ya hablamos de todo el proceso de protección y de defensa de la marca, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo como artista me doy cuenta que mi obra está siendo utilizada sin mi permiso? ¿Qué hago?
¿A quién voy? ¿A quién llamo? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Listo, mira, Ana, lo primero es identificar muy bien qué tipos de derechos están vulnerando. Y te doy un ejemplo. Si yo tengo, no sé, una fotografía que es inédita, que no la tengo publicada para que muchas personas la puedan ver, puedan tener acceso a ella, y una persona, no sé, la reproduce, sea a través de un escáner, de una fotografía, etcétera, la sube en internet, por ejemplo, pues ahí yo ya estoy identificando que me están vulnerando el derecho de reproducción, por ejemplo, y el derecho de comunicación pública, y si monetizan o la comercializan como tal, un derecho de distribución. Entonces, lo primero es identificar qué tipos de derechos me están vulnerando a mí, para que ya después, a través de una persona idónea que sepa cómo hacer este tipo de reclamaciones, que puede ser un abogado de propiedad intelectual, tú puedas decirle a ese presunto infractor: mira, yo tengo unos derechos de autor morales y patrimoniales sobre esa obra artística, fotografía, pintura, escultura, o sobre una obra literaria, un libreto, una historia que yo escribí, etcétera. Tengo unos derechos morales y patrimoniales, por lo tanto los estás vulnerando con estas X o Y conductas, por lo tanto cesen en la infracción o yo lo voy a demandar. Normalmente para ese tipo de casos uno acude o ante el juez civil o ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque tanto la Dirección Nacional de Derecho de Autor como la Superintendencia de Industria y Comercio tienen funciones especiales que son unas funciones jurisdiccionales, es decir, ellos hacen las veces de jueces de la República en primera instancia para temas de derechos de autor en la Dirección Nacional, o para temas de infracciones a marcas, patentes, competencias leales, temas de propiedad industrial en la Superintendencia. Entonces, lo primero es identificar esos derechos, después tratar de llegar a un acuerdo con ese presunto infractor de que no lo siga haciendo o que me indemnice en caso tal de que esté comercializando o distribuyendo esas obras o esas invenciones. Y en tercer lugar, pues si no se llega a ningún acuerdo con esa persona, pues iniciar el proceso judicial. Normalmente en esos procesos judiciales los jueces, cuando fallan a favor del autor o de la persona que está siendo vulnerada en sus derechos, ordenan primero que cese la infracción de los derechos patrimoniales, morales, etcétera, que hagan una retractación o pidan unas disculpas públicas en algún medio de circulación nacional, etcétera. Y segundo, si hay prueba de una indemnización por daños y perjuicios causadas al titular de los derechos morales y o patrimoniales, pues que se le pague esa indemnización. Entonces, lo resumimos en tres cosas: identificar los derechos, tratar de llegar a un acuerdo con ese presunto infractor, y en caso tal de que no, ya acudir mediante una demanda o a la Dirección Nacional de Derechos de Autor o a la Superintendencia de Industria y Comercio, o si lo prefieren, ante un juez civil. Eso básicamente es lo que habría que hacer. Listo, perfecto. Ahora, para ya ir cerrando con las personas que nos están viendo, 3 consejos que le darías a los artistas en esta época de la Cuarta Revolución. Listo. Consejo muy importante. Hoy en día que hay tanta plataforma para subir obras audiovisuales, llámenlo digitales, fotográficas, plataformas que son de acceso mundial como YouTube, Vimeo, etcétera, donde permanentemente yo no sé cuántos millones de videos se pueden subir en un mes, en un día, en un año. Primero lean los términos y condiciones de estas plataformas antes de ustedes subir sus obras. ¿Por qué? Porque puede que sus obras después ustedes las vean reproducidas, inclusive modificadas, adaptadas en otros escenarios, y puede ser a causa de los derechos o las autorizaciones que yo haya podido haber dado en ese tipo de plataformas. Entonces, siempre que vayamos a utilizar plataformas, leer términos y condiciones para saber en la plataforma como tal y la comunidad de la plataforma qué pueden y qué no pueden hacer con mi obra, que es de mi autoría. Eso es lo primero. De hecho, para ese primer tip, te cuento una anécdota que es muy al lugar como con esto, y es un tema netamente de redes sociales, y es que yo tuve la oportunidad de participar como perito en un proceso judicial que llevó un fotógrafo ante la alcaldía de Medellín hace unos años. Ese fotógrafo en la pandemia tomó más de 1000 fotografías desde el apartamento de él, que era como un piso 8, piso 9, donde se veía la clínica Salud Cop del 80. Ustedes saben que esa clínica Salud Cop del 80 la restauraron para el COVID-19, para atender allá personas con COVID-19. Esa persona
después de tomar todas las fotografías, eligió como 90 y a través de un software hizo un timelapse. Ese timelapse, el hijo lo publicó en Twitter. En esa época no se llamaba X, sino Twitter. Y en la publicación mencionó como a 8 personas, incluido @alcaldía Med, la alcaldía de Medellín. Resulta que la alcaldía de Medellín, entonces apenas se dio cuenta de la mención, retuiteó ese tweet del hijo del autor del timelapse, y después, ahí sí no sé cómo, pues el video lo publicó también en Instagram. Entonces, ¿qué pasó? Este señor demandó a la alcaldía de Medellín diciendo que es que él por cada fotografía, como era un fotógrafo famoso, todo eso, cobraba X millones de pesos, tanto, por lo tanto la alcaldía le tenía que pagar X millones de pesos porque utilizaron 90 y punta fotografías de él. ¿Qué pasó? Finalmente nosotros logramos probar que el timelapse y las fotografías eran 2 obras totalmente diferentes. Él decía que no, que era la misma obra porque no había modificación de las fotografías, simplemente las estaba juntando, pero sí son obras distintas porque no es lo mismo yo tener 1000 fotografías, elegir 90 y después elegir unas condiciones de tiempo, modo y lugar para su ubicación y para que la obra vaya pasando y generando el efecto que yo quiero que se genere con una restauración de un edificio. Es más, ustedes que están grabando aquí saben que esa labor de edición de una obra audiovisual lleva su tiempo y lleva un ejercicio intelectual. Probablemente si de las 3 personas que hay aquí haciendo la grabación, uno le da las 90 fotografías a cada uno de ellos, no nos va a quedar la misma obra, van a quedar obras distintas. Puede que alguno de ellos diga entre fotografía y fotografía van a pasar 0.4 segundos, otro diga 0.9, otro las ubique en un orden distinto, etc. Entonces miren que son obras diferentes las fotografías del timelapse. Una cosa son las fotografías y otra la obra audiovisual. Entonces decía, no, son las mismas fotografías, por lo tanto me tienen que pagar un montón de plata, tanto. Pero ahí la moraleja, ¿cuál es? Es que uno tiene que mirar que en los términos y condiciones de X, de Instagram, de Facebook, uno normalmente está dando una licencia para que cualquier persona, dependiendo de los candados y los permisos que yo tenga para el acceso al contenido, pueda acceder a mi contenido, inclusive repostear, retuitear, como lo quieran llamar, y ese tipo de actuaciones o de actividades no se consideran una infracción, porque dentro del contrato de la red social está que la comunidad puede hacer eso con las obras que yo suba, y que las obras que yo subo se presumen que son de mi autoría. Entonces, mira que el solo hecho de uno no entender a veces unos términos y condiciones que es un contrato, simplemente es un contrato de un clic, donde estoy firmando con un clic y un acepto, el solo hecho de no entender esos términos y condiciones me puede llevar a mí a reclamar a veces cosas a las que no hay lugar o de cometer ese tipo de errores. Entonces, primera recomendación, leer siempre términos y condiciones. Yo sé que a uno le da mucha pereza, es un texto muy largo, con la letra muy pequeña, pero si son creadores de contenido, de obras, etcétera, lo tienen que hacer porque si no, no saben qué va a pasar con su trabajo. Es primer consejo. Segundo consejo, utilizar las herramientas que nos da la tecnología de manera ética. De manera ética. ¿A qué me refiero con esto? Lo mencionamos ahora a lo largo de la entrevista y ya inteligencia artificial generativa, donde probablemente a través de un software podamos hacer un video, un logo, le podemos decir a ChatGPT que nos cree un guión de una historia que necesito ambientada en tal fecha, en tales épocas y con tales características y lo crea, etc. Pero utilicémoslo de forma ética y si nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial generativa, no nos apropiemos de las obras. Primero, porque no es una obra construida o elaborada directamente por nosotros, que estamos diciendo que somos los autores. Y segundo, porque eso nos puede también hacer quedar en ridículo más adelante, porque resulta que la misma plataforma, esa misma obra la utilizó para otra persona que tuvo una vida muy similar, lo que sea, y entonces ahí es donde la gente va a decir, por eso no lo habías creado tú, lo que sea, tanto. Entonces, utilizar la tecnología de una forma ética y que le haga bien tanto al trabajo que nosotros estamos haciendo como profesionales, artistas, abogados, productores, etcétera, y tratar de sacarle provecho para mejorar nuestro trabajo, pero no para reemplazarlo, porque yo pienso que al momento de reemplazarlo, ahí se presta mucho para que nosotros digamos o nos demos créditos que no nos corresponden y pueda pasar todo eso. Y no solo ese tema de los créditos y de quién es el autor,
sino también de problemas entre empresas, organizaciones o personas que exploten estos derechos patrimoniales de esas obras generadas por IA, que probablemente después vayan a tener una controversia porque son obras muy parecidas o iguales, explotándose por dos personas a las cuales alguien se los vendió, se los creó bajo un contrato. Entonces, ese es el segundo tip. Y un tercero, y no menos importante, sería el darle al trabajo que cada uno hacemos el valor que nosotros realmente creemos que tiene. Desde el punto de vista de calidad del trabajo, de experiencia, de personalización, por decirlo así, de aptitudes y skills que nosotros tengamos que puede que o las tecnologías u otras personas no tengan. Entonces, valorar ese trabajo y ese trabajo plasmarlo, plasmarlo bien en los contratos para nosotros saber qué estamos firmando y a qué nos estamos ateniendo el momento de transferir unos derechos patrimoniales sobre una obra. Ejemplo, no es que a mí me gusta cantar, entonces me contraten en una escuela de teatro musical para que en un musical de Navidad vaya y haga parte del coro o cante en ciertas cosas, todo eso, listo. Yo canto, pero entonces a mí probablemente me contraten y me paguen por esa interpretación que voy a hacer de una canción, de lo que sea. ¿Qué pasa con esa interpretación? Yo, después de que firme un contrato, de que eso lo está explotando otra persona diferente a mí, ¿qué puedo hacer? Entonces, entender muy bien y no firmar las cosas por firmar, sino que realmente yo decir, bueno, esto lo estoy firmando y estoy cobrando este precio o este valor, es porque yo ya no puedo hacer nada con eso. O porque a los 5 años voy a volver a tener los derechos patrimoniales sobre mi obra, sobre mi creación, sobre mi interpretación. Entonces, básicamente, formarse en estos temas, darle valor al trabajo y todo eso plasmarlo en los contratos que yo firme o que vaya a necesitar para mi ejercicio profesional, artístico o empresarial en el caso de las empresas. Listo. Bueno, ya con eso entonces... Finalizamos. Sí. Bueno. Pues Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Ya este sería entonces el final del episodio. Espero que sea de mucha utilidad todo lo que conversamos el día de hoy. Para mí fue un espacio de mucho aprendizaje, había muchas cosas que ignoraba y que me parece muy importante tener en cuenta. Espero también pues, que muchas personas disfruten de este espacio. Entonces, muchas gracias a José Daniel Sepúlveda. No sé si nos quieras compartir de pronto personas que quieran asesoría, que quieran conocer un poco más, cómo te pueden encontrar en redes o... Listo, miren, mi número telefónico, porque no me da pues nada dar el número telefónico, es 316-524-9626. Me pueden preguntar ahí cualquier cosa, normalmente soy una persona que responde rápido. Mi firma de abogados tiene una página web que es www.sepulvedadelasierra, así como suena, sepulvedadelasierra.com. Y tenemos un Instagram empresarial que está muy pobre, los que puedan ir a seguir, no nos pueden ir a seguir, que es en Instagram Sepúlveda de la Sierra, así como suena, @Sepúlveda de la Sierra. Ahí cada que podemos sacamos publicaciones de temas de derechos de autor, derecho marcario. Los que les interese este contenido y información en todo este tipo de cosas nos pueden seguir y nos pueden contactar en cualquier momento sin ningún compromiso. El hecho de que nos contacten, de que nos pregunten, no significa que eso va a generar honorarios o cosas, porque hay algunas firmas de abogados que por una llamada o que por una asesoría inicial te cobran. Nosotros no somos de esa filosofía, nosotros escuchamos las necesidades, le decimos a nuestros potenciales clientes más o menos qué es lo que debe hacer o debería hacer, y de acuerdo a eso, pues ya la persona decide si toma los servicios o no con nosotros. Entonces siéntanse en la libertad de preguntar. El hecho de preguntar no significa que se les vaya a cobrar algo, y ya de en adelante pienso que se pueden hacer cosas para las personas. Yo entiendo yo estoy seguro que con esta entrevista muchas personas aterrizaron en algunos temas y algunas también se les quedaron por ahí muchas preguntas que quisieron haber hecho y decir, pero ¿por qué no responden esto? Le preguntan tal cosa. Pero entonces, ahí ya dejando los datos, es la oportunidad para que podamos profundizar en cosas que cada uno necesite. Y como les digo, preguntar no va a generar pues inicialmente ningún compromiso de nada, y espero que les haya servido mucho para lo que cada uno haga, que todos se dedican a cosas distintas, pero con seguridad que esto tiene un impacto en el trabajo de todos, entonces esperar que lo aprovechen bastante. Así va a ser. Es José.